aquí bendecido al lado de mi querida madre, Santa María. Mientras estaba haciendo la reunión de grupo, estaba pensando en mi manera de prepararme para esto, para dar la charla, y me llamaron, yo dije que sí, pregunté qué tema, y entonces, en términos de piedad, me puse a orar. Señor, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú necesitas que yo escuche? Y estuve orando, y una vez el Señor me dijo, utiliza este recurso, y ya lo van a escuchar cuando dé la charla. Entonces me puse a estudiar, y me puse a estudiar lo que iba a enseñar. Me puse a estudiar la lectura, que básicamente son dos lecturas que ya nosotros las escuchamos. Si fueron a mí del domingo pasado, voy a enfocar en el evangelio del domingo pasado un poquito más que el de y ya verán, pero me puse a estudiar. Entonces, a la misma vez agarré el manual del cuchillista y me puse a ojearlo, a mirarlo, a estudiarlo, a buscar los puntos que yo quería. Y ahí tienen, me moví de piedad a estudio. Sin embargo, cuando entré a estudiar, no dejé de orar. O sea que el estudio se enriquece con la piedad. Se le estudia un próximo paso, no un paso más alto, sino otro paso. Y una vez tenía los puntos que quería hacer y estudié, entonces aquí estoy en la acción. Empezamos con oración, piedad. Tuvimos el grupo, la reunión de grupo, y en la reunión de grupo es una forma de escuchar a la experiencia de los demás y buscar la forma de yo adaptar lo que aprendí. Y si nosotros estudiamos y no aplicamos lo que estudiamos, no vale la pena estudiar. Yo trabajé con una muchacha a muchos años atrás que tenía 20,000 grados, lo último que estaba era estudiando leyes. Y yo nunca le pregunté por no insultarla, pero ¿para qué tú estás estudiando leyes si todavía no estás aplicando lo que aprendiste en los bachilleratos anteriores? Pero eso era cuando yo estaba en el mundo y juzgaba. Ya yo no juzgo. Y yo le pido a Dios que ella esté disfrutando de su experiencia legal. Entonces, ahí tenemos esas tres patas. Y nosotros hablamos del trípode como un banquito que tiene tres patas, y uno se siente y si le quita una pata al trípode se cae. Yo tengo un trípode ahí, aguantándome la cámara. Quítame un trípode de eso y se me cae la cámara aquí. Necesitamos las tres cosas. Usted sabe que yo trabajo como director del Ministerio Católico Latino, y como director del Ministerio Católico Latino estoy continuamente recibiendo información, recibiendo oración, participando, ayudando, colaborando. Y el año pasado, en el curso que nosotros estamos en Elms College, que ya mismo lo voy a hablar de que es este año próximo, el curso se llamaba Que Todos Sean Unos. ¿Por qué? Porque muchas veces yo veo que el grupo de oración se reúne por aquí y el grupo de los cuchillos se reúne por acá y el grupo de Juan 23 se reúne por acá y el grupo de los jóvenes, yo no sé dónde se reúnen porque ya no me invitan, yo no sé por qué. Se creen que estoy viejo o algo así, no sé. Pero sé que se reúnen porque hay más de 3,000 aquí, o había, no sé si se acabó, aquí en el Massachusetts Center, y había oración. Me está comentando el padre John Salatino, que es el párroco mío, que estuvo, después de la misa 4, cogió para allá, y estaba completamente tocado con el paseo del Espíritu Santo a través del Santísimo Sacramento del altar
el Santísimo Sacramento se salió del altar para llegar al pueblo. Qué cosa más grande. Entonces, sí, yo veo que hay gente que va a yo conocí un hombre muy bueno, un santo varón, que iba a la parroquia de nosotros, se me fue para Florida, y decía, yo estoy en todos los grupos de la parroquia, menos en uno. Y es las cofradas, porque no me voy a entrar porque soy hombre. Pero era un hombre, un servidor, un trabajador, un fajón, y Dios bendiga la parroquia donde está en Florida en este momento. Vino hace poco y nos saludó. Las cosas que estamos viviendo una vida de santidad dentro de nuestro grupo. Y resulta que un día salió un sembrador a sembrar y tenía un saquito de semillas, y por el camino del saquito de la semilla, algunas semillas cayeron en terreno seco. ¿Y qué les pasó? Vinieron los pájaros y se lo comieron, ¿eh? Entonces, otras semillas le cayeron en terreno pedregoso, y como tenía un poquito de tierra, salieron rápido, pero como no echaron raíces, pues las piedras estaban en el medio, salieron y se secaron, no dieron fruto. Entonces otras, bien entusiasmadas, cayeron donde había muchos arbustos, había muchos espinos, y salieron y las espinas los abrazaron y las mataron. Pero otras semillas, las que se sembraron en terrenos buenos, dieron fruto. Y nosotros muchas veces queremos sembrar en el terreno bueno, porque eso es lo que nos enseña esta parábola. Eso es lo que nos enseña. Pero que cuando hablaron de San Pablo, me encantó la oración. Pero San Pablo tenía una frase que era: ay de mí si no predico el evangelio. Y San Pablo le dieron como a violín prestado. Yo no sé si ustedes saben lo que es eso, pero si a mí me prestan un violín, le voy a tratar de sacar el jugo, a ver si le puedo, y lo viro al revés, y lo viro al derecho, y lo toco como si fuera un contrabajo, y estoy dándole hasta que le saque una musiquita. Y si no es músico, le dan más duro todavía. Pues a San Pablo lo latigaron, es más, una vez lo bajaron de un cuarto piso, qué sé yo, ni dónde, por un canasto. Y yo me imagino que Pablo dijo: ojalá, Señor, que este canasto no se compa. Entonces va, aquí pongan la luna. Pablo sufrió mucho. ¿Por qué? Porque Pablo se encargó de acondicionar el terreno que no era el terreno bueno. Pablo se lanzó y agarró su azada y movió las piedras y las sacó del medio para que, si semilla caía en ese terreno que una vez era pedregoso, esa semilla creciera. Yo no sé si ustedes conocen un poquito de la cultura japonesa. En Japón hay algunas montañas que son pedregosas, pero se crean como unos tiestos naturales que se llenan de tierra y crecen unos arbolitos que le llaman bonsai. Y los bonsai son preciosos, pero los bonsai no echan mucha raíz. No echan mucha raíz. Yo estuve en Hong Kong por 3 meses y los estudiantes de la compañía donde yo estaba enseñando, los sábados me llevaban a ver sitios y me llevaron a sembradíos de bonsai. Había unos bonsai increíblemente lindos, sin echar muchas raíces. ¿Por qué? Porque así era que se criaban. Entonces, nosotros tenemos que acondicionar el terreno para que ese terreno pedregoso dé fruto. Muchas veces nosotros tenemos que ir, y nosotros los jíbaros de campo conocemos esto por experiencia, bien sea en campo latinoamericano, donde quiera, pero nosotros los latinoamericanos nos gusta el machete. Y nos vamos para el campo y empezamos a cortar los arbustos. Y nos empezamos a cortar los espinos. Y entonces le metemos un poquito de sal
sacamos todas las raíces de esas matas espinosas y sembramos semillas y dan fruto. Dan fruto. Entonces, en el terreno seco, donde los pájaros vienen y cogen la semilla, es porque como no tiene el terreno es seco, pues vamos a echarle agua. Nosotros escuchamos mucho, vamos a sembrar en terreno bueno. Y sí, vamos a sembrar en terreno bueno. Pero donde es difícil sembrar, es donde más se necesita sembrar. Yo me acuerdo, y no se las voy a cantar porque yo no canto bueno, yo no quiero hacer daño a los oídos de ustedes. Pero me acuerdo una canción que decía, fácil es cantar cuando estás en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y yo me acuerdo cuando yo estaba con los grupos de juventud y no se pongan a contar el tiempo, guarden los dedos. Decía, fácil es cantar, fácil es cantar, fácil es cantar cuando estás en la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y el coro iba, fácil es cantar, fácil es cantar, fácil es cantar. Tenemos que cantar en esos tiempos difíciles, en esos terrenos difíciles. Tenemos que dar frutos, que precisamente donde más necesidad hay de Cristo es donde Cristo no está. Y déjame cambiar esa frase, porque esa frase está mal dirigida. Cristo está en todos lados. Estoy hablando donde no lo dejan ver, donde la gente no quiere saber de Cristo. Ahí es donde tenemos que predicar. Y voy a hablar de un hermano evangélico de la época mía, de los 70. ¿Ustedes se acuerdan de Nicky Cruz? Que salió una película que se llama Coge Nicky Coge, el librito, Ron Baby Ron y qué sé yo. Ron de coger, no de... Eso vayan a pensar que estoy invitando a hacer paro. Precisamente un pastor fue con la disposición de asegurarse que esas pandillas se convirtieran. El pastor se llama David Wilkinson. Y se fue para el casco de Nueva York. Y como a San Pablo las pandillas le dieron. En la película no se ve tanto, pero si leen el libro saben que le dieron como avión imprestado también. Hasta que por fin Nicky se convirtió. Y de ahí en adelante sale un programa que se llama Teen Challenge, el reto para los jóvenes, los teenagers. Nosotros tenemos que buscar tierra para evangelizar. Y en el terreno bueno vamos a encontrar terreno evangelizado, porque ya está dando fruto, el 30 por 1, el 50 por 1, el 60 por 1, el 100 por 1. Y es fácil evangelizar donde está el Señor. Donde el Señor no se siente, porque no lo dejan sentir. Ahí es donde hacen falta evangelizadores. Porque nosotros tenemos que evangelizar, traer al Señor. Al traer al Señor, entonces tenemos que catequizar, llevarlo a los sacramentos, que conozcan las cosas del Señor, que conozcan lo que es el bautismo, que conozcan lo que es la confesión, que conozcan lo que es la primera comunión. Ese orden es que se hace, que confirmen su fe como adultos y eventualmente se casen con la iglesia. Y si estamos enfermos, buscar un sacerdote que nos una con aceite. Yo de vez en cuando veo en la parroquia, al final de la misa, los veo varias veces en la parroquia mía, que después de la misa vienen 4 o 5 personas con una persona que lo van a operar o que esté enfermo y no saben qué hacer con él, y el padre le hace la unción de los enfermos. Yo no puedo hacer unción de los enfermos. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no tengo la facultad de perdonar los pecados, y la unción de los enfermos perdona los pecados. Pero yo puedo orar por los enfermos, pero necesitamos la unción. Llevamos la persona a través de la vida sacramental con la catequesis. Convertimos, catequizamos, y al catequizar evangelizamos. El evangelio es lo que da vida, lo que hace que esta persona que estaba
creciendo entre arbustos, o que estaba creciendo entre terreno pedregoso, o que un pájaro por poco se lo come, que conozca el Evangelio de Cristo, que se entusiasme y que el Evangelio de Cristo lo lleve a conocer lo que se hace a través de la catequesis. No hay cosa más linda dentro de la iglesia que no sea la Eucaristía, la fuente y la cima, la cumbre de nuestra fe. Porque ese pedazo de pan ya no es pan. A mí me está curioso que muchas veces, especialmente ahora después de cuando llegue el COVID, se deja de servir la sangre preciosa. Y ahora la gente está preguntando, ¿y cuándo van a dar el vino en la iglesia? Y yo le digo, nunca. Pero antes se daba. Hay vino en la iglesia cuando se ofrece en el ofertorio, pero cuando se da la sangre preciosa. Y eso hay que cambiar el vocabulario, porque el vocabulario mal usado nos lleva a destinos diferentes. Tenemos que evangelizar, tenemos que catequizar y tenemos que sacramentalizar, que la gente reciba ese santísimo sacramento que el Señor hizo para nosotros. Cuando el sacerdote está consagrando y yo estoy detrás de él en el altar, arrodillado, que de vez en cuando las nietas mías eran chiquitas y mi esposa las llevaba a misa, de momento cuando yo me arrodillaba, el altar estaba al frente. ¿Dónde está Agüero? ¿Dónde voy Agüero? Lo buscaban, es parado y casi no me ven. Pero cuando yo me arrodillo a contemplar, a disfrutar y a anticipar que voy a pedir la Sagrada Comunión, estoy viendo a Cristo en la transubstanciación. Lo estoy viendo de pan a cuerpo, de vino a sangre. Y una vez el sacerdote completa la consagración y sigue haciendo la plegaria eucarística, yo casi no miro al pueblo. Yo estoy mirando la patena y estoy mirando el cáliz. Y ahí está el foco mío, porque yo quiero, como dice el Salmo 34, yo quiero gustar y ver qué sabroso es el Señor, qué bueno es el Señor. Porque si no nos invita a comer. Todo esto requiere, para yo poder disfrutar de todo eso, tengo que entenderlo, tengo que comprenderlo. Y una vez lo comprendo, surge natural, surge en mi corazón, porque ya sale de aquí, no de aquí. Y el trabajo mío es a través de la piedad, a través de la oración, a través del sacrificio, a través de la devoción, voy entendiendo lo que hago en el estudio. Cuando estudio sobre la Eucaristía, cuando estudio sobre los demás sacramentos, cuando estudio y trato de comprender lo que es la gracia, cuál es la diferencia entre la gracia actual y la gracia santificante, cuál es la diferencia. Yo quiero gozarme del Señor, yo quiero gozarme de esa gracia en todo tiempo. Y yo no puedo ir a comulgar si no estoy en gracia. Así que tengo que mantenerme en gracia. Pero esa gracia, esa parte espiritual, tiene que ser acompañada del estudio. Y ese estudio tiene que ser un estudio espiritual. Y por ejemplo, yo tengo dos Biblias. Tengo una Biblia con el vocabulario bien simple, que al leerla no tengo que estar pensando cuál es esa palabra. Yo tengo gracias. Cuando estudio la Biblia, yo cuando oro con la Biblia, quiero una Biblia que no me enrede en términos de qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir aquella palabra. Por ejemplo, el credo en inglés
Y me alegró muchísimo que para traducirlo al español no lo pusieron. En inglés habla de la, ¿cuál es la palabra esa? Consubstantial with the Father, y en español sería consubstancial con el Padre. Y yo leo el consubstancial, antes de seguir orando, tengo que sentarme a buscar qué quiere decir eso. Y como decía la abuela mía, ¿con qué se come eso? Y hay que entenderlo, pero el ejercicio de entenderlo es diferente al ejercicio de disfrutarlo. Cuando yo me como un plato de arroz con gandules y un pedazo de pernil, yo no pienso ni en las calorías, ni en las especies. Yo lo que pienso es el gustazo que me voy a dar. Es más, ni siquiera pienso en que me va a subir el azúcar. Lo que sí tengo acá en la mente, voy a tomar una pastillita extra. Yo quiero disfrutar de la presencia del Señor. Quiero gozarme de la vida. Y cuando oro y utilizo la Biblia por orar, uso la Biblia más sencilla. Uso la Biblia que tiene un vocabulario que no tengo que analizar, que no tengo, sencillamente es como cuando voy para el campo y veo el riachuelo y veo las flores y veo un conejito y veo la puesta del sol y me siento y le digo gracias Señor por esa belleza. Y los que tienen Facebook saben que yo me lo gozo todo, porque esa puesta del sol, y últimamente estoy poniendo por la mañana, que eso para mí es bien difícil. Me gozo de la creación porque no tengo que pensar, no tengo que analizarla, sencillamente me lo gozo. Pero de vez en cuando tengo que comprender aquí lo que está pasando aquí. Y entonces tengo una Biblia que se llama la Biblia de Jerusalén, que tiene un vocabulario más exquisito, que tiene un vocabulario más específico, que muchas veces tengo que buscar las definiciones, que cuando estoy estudiando tengo la Biblia a un lado y tengo un diccionario en la otra. Ahora, gracias a Dios que no existen los diccionarios, no son necesarios los diccionarios ya gracias a Dios pues tengo un diccionario en el celular y busco mis palabritas, pero trato de entender qué es lo que Cristo quiso decir con esto, qué es lo que María, ahora mismo una de las complejidades más grandes que los protestantes tienen contra los católicos es porque ellos están adorando a María. Mira, nadie adora a María, la tenemos en una estima más grande que todos los demás. Yo quiero a María mucho más de lo que te quiero a ti, porque María me dio a mi Salvador. Y yo lo quiero mucho a ustedes, imagínense ustedes. Tengo que sentarme a estudiar, a comprender. Y también tengo que pensar que el viaje más largo que puede dar un ser humano que ora y estudia es desde el cerebro al corazón. Lo que quiero decir es que aquí hay información y aquí hay oración, práctica espiritual. Y yo siempre le digo a la gente que el viaje más largo que puede hacer una persona es de pie y medio, de aquí a aquí. Y gracias a Dios yo soy chiquito, así que yo lo que tengo que caminar un pie. Acá hay dos o tres que tienen que pie y medio, pero yo un pie nada más. El Señor se hace grande entre nosotros, pero vamos a un punto más. Por más conocimiento que yo tenga aquí y por más oración que yo tenga aquí, si no sirvo, para nada sirvo. Y ahí está la acción. Yo tengo que arar el terreno, yo tengo que mover las piedras, yo tengo que sacar las espinas, yo tengo que elaborar para que ese terreno dé más fruto, para que el terreno difícil, para que la gente que vive en la calle, para que la gente que usa droga, para que la gente que vive una vida fuera del espíritu,
Para que el Señor lo traiga, yo tengo que acondicionar el terreno. Y le voy a decir una cosa, muchas veces nosotros en la iglesia hacemos que el terreno se haga bien difícil para ellos, porque nosotros estamos elevados. Y estaba refrescando mi memoria cuando miraba en el manual de cuchillista y veía que la falsa piedra, los beatos, los practicones, y nosotros tenemos que tener cuidado que yo no sea beato, que yo no sea practicón, que yo no sea un hombre espiritual de bajo calibre, sino que el yo poder comulgar me debe motivar a mí a ir a llevar la palabra a otro. Yo, con el gozo y la alegría que recibo cada vez que como del cuerpo de Cristo y bebo de su sangre, me tiene que dar ese deseo de llevar ese gozo y esa alegría a otro. Un ejemplo que yo uso en estos días, el yerno mío y el nieto mío me invitaron a ir a ver al cine a las cosas estas de Indiana Jones, que ya está como yo, ya está acabado, ya está viejito. Yo todavía no he llegado a viejito, que quede claro, yo estoy viejo, me falta para viejito un montón. Y el yerno mío me llevó y me dijo, tenemos que ver esta película. Y él vio los cortos y le gustó. Y yo lo complací, fui para el cine con él, pasé un día muy bueno con él, después lo llevé a comer un restaurante que hay nuevo, allá en la Boston Rock, que se llama Banana Brasil. Oh, María, comimos como chinches 4 viejos. En cantidad, comimos como locos. Yo quería agradecerle a él que me invitó para el cine. Y lo invité a él a cenar, a él y a mi nieto. El nieto mío le encantó, que mucha carne hay aquí. Tenemos que hacerle la vida agradable. De la misma manera que él promovió esa película para mí, yo tengo que promover la Eucaristía para él. Y la única manera que nosotros podemos hacer que la gente venga a la iglesia es creando un ambiente espiritual agradable. Porque si la gente va y ve una iglesia donde hay bochinche, donde hay pelea, donde se acabó la misa y hay una discusión porque alguien me pilló y no puedo sacar el carro y esa persona se quedó hablando allá, ya yo aprendí que cuando yo me estaciono donde yo no pilla a nadie, porque yo soy de los que me quedo hablando con la gente. Yo me acuerdo antes del diácono, la esposa mía me dice, te deben dar las llaves de la iglesia porque tú eres el último que se va. Me las dieron y sigo siendo el último que se va. Porque a mí me gusta hacerle la vida agradable a la gente. Me gusta que estén contentos. Y cuando están sufriendo, yo busco la forma de sufrir con ellos, pero darle consuelo. O sea, el que me ve a mí, ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo, una de las películas de Jesucristo que a mí me gustó muchísimo, no me acuerdo el título, pero Jesucristo iba con los apóstoles, me acuerdo una escenita donde pasaron por un pocito y el pozo estaba repleto y estaban todos los apóstoles y Jesucristo le pasó por el pozo y le hizo así, mojó como a 3 y se murió en la risa. Un Cristo que se relaciona. Un Cristo alegre, un corazón alegre es buen remedio. ¿Usted me escucha esa canción? No se la voy a cantar porque se me van. Yo era solista antes, en un ministerio de música y yo tocaba en Puerto Rico. Yo era solista porque cuando yo cantaba todo el mundo se iba y me dejaban solo. Así era para no cantar. Pero una de las cosas que yo trato de hacer es en mi ministerio como diácono, en mi ministerio como cuchillista, en mi ministerio como miembro de Juan 23, en mi ministerio como activo en la Comunidad del Camino, porque por eso vine a Estados Unidos, para participar y no es que la Comunidad del Camino sea mejor que ningún otro grupo, es que fueron los que me trajeron de Puerto Rico para acá. Yo trato de ser agradable.
Y a veces me pongo imprudente cuando las cosas se hacen mal hechas, pero aún así mi esposa tiene un codo mágico. Esto. Tengo un montón de moretones aquí. Regaña de otra manera. Regaña con agrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que la gente quiera. El evangelio, no el evangelio, una carta de San Juan. Sabrán que son cristianos por la forma en que se aman. Hay otra canción también que dice, yo no me acuerdo, en inglés que yo la sé. And they know you are Christian by your love, by your love. Yo creo que es una versión en español, pero no he escuchado. Saben que eres cristiano por la forma de amar. Y si nosotros somos demasiado beatos, estamos arrodillados. Les voy a hacer el cuento de usted. Yo le he hecho el cuento de la guagua, de que el bocachón que tiene una guagua, un autobús, para que vean. Este es un chiste, esto no está sacado de la Biblia, esto es de las pocas cuentas del diácono. Había este chofer que tenía una guagua de esas de gira, y era la única guagua que había en todo el barrio. Que si la asociación de lo que sea querían dar una gira, alquilaban al de la guagua. Y que si la iglesia quería hacer una gira para el santuario, alquilaban el de la guagua. Y el de la guagua los llevaba a todos lados, pero bebía como loco. Y muchas veces la guagua no iba derecha, iba ahí zigzagueando de camino. Pero había una persona que era bien beata. Oraba tanto que no saludaba a nadie. Iba por la mañana para la iglesia, no saludaba, se metía en la iglesia, frente al sagrario, oraba y oraba y oraba, escuchaba la misa, se iba para la casa, en la casa sacaba la listita y oraba y oraba y oraba, y sabía todo lo que le había pasado. Al final este enfermo conocía todo. El otro se rompió la pata izquierda de atrás, el otro le está pasando esto, aquella, el novio la dejó y está sufriendo, y oraba por todo eso. Se enteraba, pero por alto. Los dos se murieron porque tarde o temprano nos toca. Los dos se murieron. Y al chofer de la guagua le tocó una mansión preciosa que tenía hasta microondas, esos que cocinan con aire, tenía una nevera que tenía todos los jugos que había posible, tenía una alacena con la mejor comida del mundo, tenía una cama que cuando se acostaba parecía que estaba en el aire, y la casa grandísima. Y esta señora le tocó una casa humilde, una casita como la mía, de pelado, pero tenía todo lo que necesitaba, no le faltó nada, pero no era nada lo mejor del mundo. Y un día pasa por la casa y ve el chofer de la guagua en el balcón saludando a la gente, y la saludó: doña Futriaca, ¿cómo está? Entonces ya, Dios, mira lo que le tocó a a mí lo que me tocó fue una chocita. Y se tropezó con San Pedro y dice: San Pedro, no es que yo quería cuestionar, pero ¿por qué al bocachón de la guagua le tocó una mansión increíble? A mí lo que me tocó una chocita. Yo me pasaba orando. Y San Pedro le: tú te pasabas orando, pero cada vez que un montón de gente se montaba en esa guagua, ese chofer lo obligaba a orar. Señor, cuídanos, que no nos vayamos por un rico. Iban quedando rosarios todo el camino, hasta la asociación de ateos anónimos se montaban en esa guagua y quedaban en el rosario de lo malo que él guiaba. Él hacía orar, tú orabas. El trabajo de nosotros sin beber es hacer orar. Ese es el llamado que nosotros tenemos: hacer a la gente orar, ayudarlos a poner en práctica. Y nosotros tenemos que preparar a la gente para que venga para el cursillo. Tenemos que prepararlo, porque tú no conviertes a una persona y no puede ir al cursillo enseguida. Tú lo conviertes, lo preparas, lo formas, lo catequizas, hace sus sacramentos, vive una vida más o menos decente, y entonces vamos a dar un cursillo sobre la vida cristiana, sobre la vida en el Señor. Tenemos que vivir en la alegría de ser hijos de Dios
y tiene que mostrarse con la sonrisa. Los que están mellados se pueden sonreír así. Los que tenemos dientes podemos enseñarlos mientras lo tengamos, porque puede ser que tratemos de convertirnos a un sinvergüenza que nos mete un puño en la boca y nos perdamos. El Señor quiere que nosotros trabajemos. Piedad, oremos, estudio, formémonos, trabajemos, acción, piedad, estudio y acción. Ese es el llamado que nosotros tenemos como creyentes. Ese es el llamado que el Señor nos ha hecho a nosotros para que nosotros podamos laborar. Precisamente en estos días, y voy a hacer una promoción, porque es mi trabajo. En estos días yo estaba estudiando como loco sobre la Eucaristía y he mantenido un foco en la Eucaristía. ¿Por qué? La mayor parte de ustedes conocen el programa que tenemos de nosotros, del Instituto Pastoral Latino en MEMS College. Este año va a ser sobre la Eucaristía. Las 7 sesiones van a ser sobre la Eucaristía. Y tenemos un sacerdote, yo no sé si ustedes saben quién es Padre Gary Yumel. Padre Gary Yumel. Padre Gary, el que hizo la conferencia, el Congreso Eucarístico aquí el año pasado. Gary, así me lo pido él. Ya cuando vean la propaganda van a ver. Padre Gary nos va a hablar sobre qué es lo que la iglesia nos enseña sobre la Eucaristía. Y con ese curso les vamos a dar copia de la encíclica de San Juan Pablo II sobre Ecclesia Eucaristía. Y les vamos a dar un documento como de 30 páginas que está sacado todo del Catecismo y de la Iglesia Católica. El tópico es la Eucaristía. Queremos entender aquí lo que es la Eucaristía. Y el padre Gary Daly, ahí está, ¿ves? Viene tarde o temprano. Más viejo más se tarda uno en acordarse la cosa. Padre Gary Daly nos va a hablar sobre la Eucaristía. Luego, Padre Mark Stelzer nos va a hablar sobre un tópico precioso que casi nunca se habla: María y la Eucaristía. Y María es el primer sagrario. ¿Qué hay en el sagrario de la iglesia? El cuerpo de Cristo. María tenía el cuerpo de Cristo aquí desde la concepción hasta dar a luz. Y después cuidó al Señor hasta que cumplió los 30 años. Y entonces a los 30 años se fue a poner en práctica todo lo que la mamá le enseñó. Y el papá, porque José también ayudaba mucho. Segunda enseñanza. Tercera enseñanza, vamos a hablar sobre la comunión a los enfermos. Hay gente que no puede venir a misa y hay gente que no puede comulgar. Como allá en la comunión espiritual, a los que no pueden comulgar, vamos a invitarlos a que vengan y hagan la comunión espiritual. Vamos a entender la comunión espiritual. Vamos a entender el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Hay gente que no puede venir a la iglesia y nosotros muchas veces nos enfocamos: voy a llevar la comunión a fulano. Lo que no sabemos es que cuando le llevamos la comunión a esta persona, estamos evangelizando a los familiares. Incluso posiblemente estamos evangelizando al enfermero o la enfermera que está cuidando de ellos cuando le llevan la comunión. Vamos a crecer, vamos a crear confianza con esta familia, y una vez cada 3 o 4 meses vamos a subir un servicio de comunión en la casa. Los laicos lo pueden hacer. Los laicos lo hacen un poquito diferente al diácono, y el diácono hace mucho menos que el cura, porque el cura, habiendo el cura no va a hacer un servicio de comunión, el cura va a hacer la Santa Misa. Vamos a crecer en nuestro ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Vamos a hablar de eso.
Luego, todos nosotros somos locos con ir a la visita al Santísimo Sacramento del altar, a la adoración eucarística. Vamos a escuchar un santo varón, Padre John O'Manion, nos va a hablar sobre el sacramento del altar, el Santísimo Sacramento del altar, y nos va a dar ideas de cómo nosotros podemos sacarle más provecho a nuestra hora santa. Que yo le voy a decir francamente, a principio cuando yo iba a la hora santa, yo sabía que era bueno, yo sabía que era necesario, yo sabía que el cuerpo de Cristo estaba ahí, pero yo no estaba formado, y yo iba allí y miraba al Señor, y después que si el Sagrario está lo más bonito, que si la estatua de San José, que si San Expedito, que si San y el monaguillo aquí que tiene la cajita, que hay gente que son tan santurriones que van y al santo en nombre del Padre, y van al otro santo en nombre del Padre, y van al otro santo en nombre del Padre, y van entonces hay un monaguito, presta tu monaguito con una cajita para que le echen ofrenda. El monaguito en nombre del Padre, el monaguillo no es santo, es una estatua, está recogiendo chavos. Tenemos que saber, tenemos que aprovechar ese tiempo al máximo cuando vamos a adorar al Santísimo. Pues Padre John O'Manion nos va a hablar sobre cómo podemos crecer en nuestra relación personal e íntima con el Señor ante el Santísimo Sacramento del altar en nuestro tiempo de adoración eucarística. Es importante. Entonces, en la próxima, todavía no me ha confirmado, porque cuando empezamos en Padre José, él estaba un poquito ajorado, se me ha hecho un poquito difícil contigo, y después contra ellos se me va para Perú. ¿Qué tú haces yendo a Perú? Si Perú no tiene nada. Está la familia completa de él allí. En Perú no llega hasta el 31. Y espero que él diga que sí, porque lo próximo es que él nos va a hablar sobre esos momentos específicos de la Eucaristía en la Santa Misa. O sea, la misa completa es la Eucaristía. Y algunos sacerdotes dicen, vamos a celebrar la Eucaristía. Y es lo mismo decir, vamos a celebrar la misa. Yo quiero que el Padre nos hable de la presencia de Cristo en la Eucaristía, en la Santa Misa. ¿Qué es el prefacio? ¿Qué es la plegaria eucarística? ¿Qué es la consagración? ¿Qué es la epíclesis? Yo no sé inglés. La palabra no soy en inglés. Entiéndanos por dónde voy. Y queremos entender, porque ¿cuántos de nosotros no vamos a misa? Yo fui un montón de tiempo sin saber lo que estaba pasando. Y entonces, para la última enseñanza, pueden llevar su almohada, porque les voy a hablar. Una almohada, una sábana, los voy a poner a dormir. Como ahora. Quizás les tire un chiste que otro para que se despierten. Lo que yo voy a hablar es sobre el fruto, el beneficio, la bendición que recibimos a nosotros recibir la Eucaristía. Y eso es bien importante, porque muchas veces vamos en una Eucaristía y no tiene impacto en nosotros porque no sabemos lo que esperan. Así que esa es la última enseñanza. El próximo domingo, el próximo lunes, entonces viene el obispo y nos va a hablar sobre la visión pastoral del obispo, de nuestro obispo, sobre la Eucaristía. Ahí francamente yo le di dos opciones: o da una charla, o lo da en una charla, o lo da en la homilía de la misa, pero vamos a tener la misa. Y como siempre, terminamos con la comedora. Hacemos un cordón. Ese va a ser los últimos 3 domingos de septiembre, lunes de septiembre, y los primeros 4 de octubre. Yo sé que termina el día 23 la última clase, pero busca, son 7 lunes. 7 lunes. Y empezamos a hablar, tiene que estar ahí antes porque estamos cogiendo asistencia. Tenemos para cada charla, tenemos material sobre la charla. Y les voy a regalar ese librito que Padre Barron, que el obispo Barron tiene sobre la Eucaristía. A cada uno le vamos a dar ese librito. Y es un libro que él escribió para ayudar a la gente a comprender mejor lo que es la Eucaristía.
Y lo digo sí como propaganda del culto, porque ese es mi trabajo. Pero este programa, ustedes saben lo que han ido, saben que es excelente. Pero lo digo también para que todos empecemos a crecer desde donde estamos, más para arriba, en nuestra relación con el Señor a través de la Eucaristía. Y ese es el propósito. Estamos en el año de la Eucaristía. Ya llevamos 2 años en el año de la Eucaristía. Y tenemos el Congreso Eucarístico Nacional el año que viene, así que vamos a tener 3 años de la Eucaristía. Estamos bendecidos. Lo voy a dejar aquí, pero si tienen alguna pregunta, estoy abierto aquí para escuchar y tratar de contestar. Preguntas o comentarios. ¿Cuál es el propósito suyo de poner una Biblia que es un poco complicada a una Biblia simple? Estudiante. Porque la Biblia complicada tiene palabras que yo tengo que entender, que me obligan a entender. Y cuando estudio esa palabra, conozco mejor el contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo quiero salirme del pretexto y entender el contexto. Yo quiero usar las palabras más sofisticadas para entenderlo aquí. La Biblia sencilla. Yo no quiero pensar mucho en qué quiere decir esta palabra. Es como cuando yo tengo una conversación contigo, yo te atiendo y tú me atiendes y hablamos. Y tú no me ves buscando el diccionario, ¿verdad? Pero cuando yo tengo una conversación con un doctor en teología, tengo mi celular aquí abierto. Él dijo esto. Una vez en el campo, una vez yo iba de San Germán a San Juan, no había autopista, tenía 3 pasajeros conmigo. Todos vivían en San Juan y trabajamos todos en San Germán. Y había una discusión a muerte casi todo el camino. Había un muchacho que decía que Dios no existía y los otros 3 estábamos tratando de convencerlo de que existía. Cuando llegué a casa, cogí una libreta y empecé a escribir preguntas que surgieron en mi mente sobre la conversación. No es que yo dudara, es que yo quería explicarlo mejor. Pues yo no tenía duda de la existencia de Dios, pero hice la pregunta porque quería entender cómo explicarla. Eso era viernes. El domingo nos regresábamos para San Germán, porque trabajábamos en San Germán. Y estoy en la iglesia, yo tocaba con el ministerio de música, practicaba los sábados, tocaba, y el primero que estaba en el banco de la iglesia era el que decía que Dios no existía. Y cuando acabamos, él fue para misa con la santa mala intención de ver a qué hora yo me iba para San Germán, para estar listo. Pero a la misma vez yo le dije, pero ven acá, Eddie, tú estás en la iglesia, comulgaste y todo, y trajiste una discusión a muerte, discutiendo que Dios no existía. Y él me decía, sí, lo que estaba haciendo era practicando mi habilidad para discutir. Y eso, con un tema controversial, él quería discutir, aprender a discutir de una forma sistemática. No eran de esas discusiones a muerte que tenemos en la calle, no, que él quería discutir de una forma intelectual. Y era un muchacho bueno, era loquillado, pero era bueno. Yo era loquillado también, ahora soy menos. Pero buena pregunta. ¿Te contesté? Sí. ¿Alguien más? Te voy a hacer una pregunta y le voy a hacer una pregunta a todos. Pero como tú hiciste la pregunta, te la voy a dirigir a ti. En octubre, ¿tú recibiste unos emails que yo envié con todos los días sobre apariciones de la Virgen? ¿Por email? No. ¿Tú lo recibiste? Ok. Es importante. Entonces, en septiembre, yo todos los días envié una lección sobre un estudio bíblico. Si no recibieron esos emails, yo necesito la dirección de email de ustedes para incluirlos. Y entonces yo voy a enviar a toda mi lista de distribución, y si alguien no está en mi lista no lo va a recibir, pero alguien que esté en mi lista lo va a recibir. Mira,
Aquí está la hoja de matrícula. Es el Facebook. Va a estar en YouTube. Precisamente ayer hice la orientación. Ayer hice la orientación en la catedral y espero que me haya grabado bien. Cuando llegue a casa esta noche voy a chequear la grabación y poner la grabación sobre la orientación del culto en YouTube. Pero voy a poner en Facebook el flyer y la hoja para solicitar, para que clase. Así que yo tengo un folder aquí. Pueden escribir su email en este folder mientras yo esté aquí y yo me aseguro que van a estar en mi distribución. Yo estoy tratando de distribuir información de formación a todos los hispanos que puedan.